En este último videotutorial sobre las funciones cuadráticas para ver todos los tipos que tenemos, vamos a trabajar con las funciones cuadráticas incompletas de la forma ax cuadrado más bx con la c igual a cero. Estas funciones tienen como características que siempre cortan al eje de las x en dos puntos y uno de ellos siempre es el origen de coordenadas o 0, 0. Por tanto, vamos a hacer los siguientes pasos. Primero, observo los coeficientes. En este caso, la A es igual a 3, la B es igual a 6 y la C es igual a 0. Por tanto, el corte con el eje Y es el 0 de la X, 0 de la Y. Segundo paso, calculamos el vértice. Para calcular el vértice, vamos a usar nuestra fórmula de la coordenada X, que me dice que menos b x igual a menos b partido entre 2a. Menos b sería menos 6 partido entre 2a, que sería entre 2 por 3, que sería 6 para x igual a menos 1. 2 por 3, 6, sí, menos b partido entre 2 por 3, 6, para x igual a menos 1. Sí, perfecto, correcto. Por tanto, la coordenada y va a ser para x igual a menos 1, tendríamos lo siguiente. Y igual a 3 por menos 1 al cuadrado, voy a poner menos aquí claro, más 6 por menos 1, por tanto serían 3 menos 6 igual a menos 3. El vértice está en el menos 1 menos. Fijaros, ahora voy a hacer mi esquema y voy, si me sale algo mejor, hago mi esquema y voy a ir viendo qué es lo que conozco hasta ahora. Voy a representar en verde, por ejemplo, que el corte con el de ahí el 0, 0, pasa por el 0, 0, y que el vértice va a pasar por el menos 1 de las X, menos 3 de las Y, menos 1, menos 2, menos 3. Por tanto, el vértice está justo en el menos 1, menos 3. Marco el vértice, menos 1, menos 3. Aquí, como la U es hacia arriba, te cuenta que puede tener corte con el eje de la X, pero eso ya es una cosa inherente a esta propia función incompleta. Por tanto, me voy a ahorrar el cálculo de los puntos simétricos y me voy directamente a calcular dos puntos, el corte con el eje de la X. Tercero, calculo el corte con el eje X. Es cuando y es igual a 0 y por tanto tendría una ecuación completa del tipo 3x cuadrado más 6x igual a 0 que se hacía sacando factor común. Podría sacar factor común, por ejemplo, 3x igual a x más 2 igual a 0, en el que por un lado tendríamos que 3x es igual a 0, por tanto, x igual a 0, que me confirma lo que yo ya sabía, que pasaba por el 0, 0. Y por otro lado tendríamos que x más 2 es igual a 0, por tanto, cuando x es igual a menos. Sería entonces por aquí justo con el menos 2 el otro punto de corte con el eje de la y tendríamos el menos 2, 0. Y de esta manera ya puedo dibujar la parábola porque tengo tres puntos y son tres puntos singulares. El vértice, el corte con el eje de las y el corte con el eje de las x. En este caso, el corte con el eje de la y de las x coincide en el 0, 0 y el otro corte está en el 0, menos 2. Y esta es la función igual a 3x cuadrado más 6x. Y ya la tengo representada. Vamos a hacer otro ejemplo.
En este caso vamos a suponer la función igual a menos, a ver si lo de aquí, menos 2x cuadrado menos. En este caso, primero observo coeficiente. En este caso, a es igual a menos 2 menor que 0, la u va hacia abajo. B igual a menos 4 y C es igual a 0, corte eje. Y en el 0 de las X, 0 de las Y, por tanto, es el corte con ambos puntos, con ambos ejes. Segundo, el vértice. El vértice, tengo la coordenada X, que va a ser igual a menos B partido entre 2A, que es igual a menos 4 partido entre 2 por menos 2. Y esto me va a salir que X es igual a, oh, perdón, como tengo la X, bueno, sí le voy a poner aquí una flechita. X igual a 4 partido entre menos 4, X igual a menos 1. Ya tendríamos que para X igual a menos 1 en la coordenada del X del vértice, con la coordenada Y, sería igual a menos 2 por menos 1 al cuadrado, menos 4 por menos 1. Y esto me saldría que la coordenada Y sería menos 2 más 4 igual a. Por tanto, tenemos que el vértice está en el menos 1, 2. Empezamos a hacer nuestro esquema de nuevo. Aquí dibujamos. Vemos que pasa por el 0, 0. El azul esta vez. Pasa por el 0, 0. Y pasa por el menos 1 de las X. El vértice del menos 1 de las X. Y 2 de las Y. Menos 1. Menos 1, 2. Y ahora, por simetría, podría decir que pasa justo por el X igual a menos 2. Yo sé que va a pasar por aquí, por simetría, porque este punto es simétrico a este. Y como la parábola es simétrica con respecto al vértice, podría calcular gráficamente el otro corte con el de la X. Pero vamos a hacerlo analíticamente. Haríamos el corte con el eje de las X, que sería para i igual a 0. Por tanto, tenemos que menos 2x cuadrado menos 4x igual a 0, sacamos factor común, por ejemplo, menos 2x, y me quedaría como x más 2 igual a 0. Por un lado tendremos que x es igual a 0, uno de los cortes, y por otro lado que x más 2 se igual a 0 y que el corte está en x igual a menos 2, como os había adelantado anteriormente, observando gráficamente la función. Entonces sería el 0, 0 este y el menos 2, 0. La función ya la puedo dibujar porque tengo 3 puntos. Haríamos esta forma y ya tendríamos la función representada. ¿Que queremos llegar a mayor nivel de precisión? Pues calculamos más puntos simétricos con respecto al vértice. Pero yo creo que no es necesario. Con esto nos hacemos una idea y nos damos cuenta de cómo funciona nuestra función. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.